La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. Bienvenido al estudio sobre la vida y el libro de uno de los hombres de Dios más impresionantes en la Biblia, el profeta Ezequiel. Junto con Daniel, son únicos entre los escritores veterotestamentarios porque no escribieron dentro del territorio israelí, sino en Babilonia. Por esto los llamamos profetas exílicos. Además, vamos a poner unas bases para el siguiente estudio sobre Ageo y Zacarías. Ellos son los posexílicos, y es importante que entiendan lo que pasó en este periodo de transición de Babilonia otra vez a la tierra prometida. 5 años después de su llegada a la tierra oriental de Babilonia, Ezequiel recibió su llamado al oficio profético para ministrar a los exilios judíos. Recibió un mensaje que lo dejó postrado delante de su Creador. Compare el efecto personal que tuvo una visión como esta sobre Isaías y sobre el apóstol Juan. Observe que en cada visión fue el Señor Jesucristo a quien vieron y que resultó en la humillación. Vamos a comparar aquellas 3 visiones. A Isaías Dios enfatizó su santidad. A Ezequiel su poder, su majestad y su gobierno. Y a Juan su amor. Qué maravilloso y cuánta bendición ver que el infinitamente santo y todopoderoso Dios nos ama tanto que ha venido entre nosotros para enseñarnos. Dios vino y se presentó a Ezequiel de una manera muy misteriosa y simbólica. La maravilla de una visión es que no es la imaginación del profeta, sino una realidad espiritual que puede ver con ojos espirituales por un tiempo. Y luego esa ventana espiritual se cierra y el profeta tiene el trabajo asombroso de describir cosas espirituales en términos en que humanamente tienen sentido. Por eso estamos limitados en nuestro entendimiento. La visión comenzó y terminó con resplandor. En relación con los movimientos relámpagos de cada uno de los 4 seres vivientes, que eran querubines, están moviéndose unas ruedas dentro de ruedas, pero en un ángulo. Aunque se movían en relación con las querubines, no rodaban sobre la tierra como ruedas normales. Eran de color crisólito, o sea, berilio, que era una piedra de color dorado como el topacio. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Todo el movimiento de las ruedas fue controlado por el espíritu que estaba en los querubines. Todo el cuadro es uno de un carro único, casi como el carro de fuego que recogió a Elías, pero mucho más poderoso. El llamado que Dios nos hace es muy breve, así como en el caso de Ezequiel, porque básicamente tiene una sola finalidad. Él busca una respuesta, la sumisión nuestra. ¿Quién escribió el libro? Hay muchos detalles que no sabemos sobre la vida de este profeta, pero podemos espigar información de varias citas que revelan un perfil biográfico muy interesante. Ezequiel nació en una familia con herencia sacerdotal. Su padre era Buzi, probablemente de la línea levítica de Sadoc. Fue casado, pero no se sabe si tuvo hijos. El día más triste de su vida fue el 10 de enero 588, cuando Dios le anunció 2 eventos más trágicos de su vida.
el comienzo del sitio de Jerusalén y la muerte de su querida esposa, ambas cosas en el mismo día. Nació en Jerusalén en el año 622 a.C., posiblemente en el mismo año en que nació Daniel. Ni Ezequiel ni Daniel comenzaron sus ministerios antes de ser llevados en cautiverio. Pero es interesante que nacieron en el año en que la ley fue descubierta bajo el buen rey Josías, evento que dio inicio a una reforma y a un avivamiento. Daniel fue llevado en el año 605 y Ezequiel 8 años más tarde en el año 597 a.C., al mismo tiempo en que el rey judío Joaquín fue llevado. Ezequiel hubiera tenido 25 años cuando fue exiliado a Babilonia. 5 años después es cuando le vino la primera visión. Qué manera más escalofriante y poderosa para recibir su llamado, ¿verdad? Ezequiel, quien era de Judá, fue enviado principalmente a los judíos expatriados en Babilonia, pero los que estaban en Jerusalén también recibieron su ministerio por medio de sus escritos. También se dirigió a una variedad de diferentes naciones enemigas. Igual a Jeremías, fue un sacerdote, pero llamado por Dios para ser un profeta también. Su ministerio muestra claramente su interés en los asuntos sacerdotales. Puso énfasis sobre el templo, el sacerdocio, los sacrificios y la gloria shekinah que se manifestaba en el templo. Ezequiel fue privilegiado para recibir un gran número de visiones impactantes y siempre fue cuidadoso y artístico en su presentación. Podemos observar que en el exilio no todos fueron esclavizados. Algunos tuvieron privilegios de casarse, comprar terreno y tener una casa. Inclusive parece que Ezequiel usaba su casa para un centro de su ministerio, porque allí venía la gente para consultar con él. Tal vez esta clase de actividad es lo que dio inicio al sistema de las sinagogas que fue desarrollado durante este periodo de tiempo. ¿Cuál es el sentido del título? El nombre de Ezequiel quiere decir Dios fortalece o da fuerza. En el hebreo es Yehezkel. En inglés se escribe casi igual, solo se sustituye una K por la Q y la U. Dios lo fortaleció porque lo estaba enviando a enfrentarse con una gente rebelde y dura de corazón, que opusieron su ministerio. Entonces, su característica principal es su fuerza, su valor y su falta de miedo. Tuvo mucha energía y un amor a lo sencillo, claro y directo. Dios lo fortaleció y lo convirtió en una torre de fuerza en medio de una gente derrotada, desterrada y desanimada. ¿Cuándo fue escrito el libro? Ya hemos tratado el nacimiento del profeta en el año 622 a.C. y de la primera deportación en que fue llevado Daniel en 605 y de la segunda deportación en que fue llevado Ezequiel en 597 a.C. La fecha para el comienzo de su ministerio, a los 30 años de edad, sería 5 años después y por lo tanto 592. Ezequiel, en contraste con los profetas menores, fue muy preciso en dar las fechas para cada visión que tuvo. En el manual va a encontrar una tabla mostrando las fechas en relación con los eventos y las citas. Cuando el profeta menciona 30 en el 1:1, está refiriéndose a su propia edad. Después de esto, usa una fecha de su propio cautiverio como un marcador, así como haría un prisionero de guerra. Hay una serie de fechas como está en todo el libro. Cuando llegamos al 41, dice claramente,
en el año 25 de nuestro cautiverio. Parece como estaba marcando cada día, cada mes, cada año en su celda con la esperanza de que algún día podría volver a su tierra, pero no fue así. Murió en su cautiverio, pero animó a los demás para tener esperanza en su eventual retorno a la tierra. Murió mucho antes que Daniel, antes del cambio del poder a los medos y persas. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Hay mucha incertidumbre en cuanto a la extensión máxima del ministerio de Ezequiel, pero la pregunta es en cuanto al libro mismo y no toda la información que tenemos. Su llamado ocurrió en 592 y comienza el libro. Capítulo 40 registra la visión sobre el nuevo templo y esto tuvo lugar en 570, a la edad de 52 años. Realmente no sabemos si tuvo más años de ministerio, pero Whitcomb cree que su muerte fue en el año 558 a.C. Entonces el libro abarca 22 años. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? Ezequiel es llamado el profeta de visiones, el primer dogmatista del Antiguo Testamento y el profeta de la responsabilidad personal. Su nombre solamente aparece 2 veces en el libro y no se vuelve a ver en ninguna parte de la Biblia. Es interesante notar que Ezequiel refiere a Daniel 3 veces, pero ni Daniel ni Jeremías hablan de Ezequiel, aunque es su contemporáneo. Daniel solo menciona a Jeremías. Cada uno de los 3 tuvieron un ministerio y un llamado diferente que los condujo por sendas diferentes. Jeremías fue profeta a los judíos en Jerusalén antes de que cayera la ciudad. Daniel fue profeta en Babilonia, como Ezequiel, pero en la corte de los reyes babilónicos y pérsicos. La vida de Ezequiel fue totalmente diferente. Él fue el profeta de los exilios en cautiverio. Debemos reconocer que fue la soberanía de Dios que puso a Daniel en una posición alta en el gobierno en la primera deportación. De esta manera pudo proteger y ayudar a los de su nación. José en Egipto y Esther en Susa también nos sirven de ejemplos. Creo que Daniel ayudó para que los exilios judíos tuvieran casas y provisiones. Entonces, cuando llegó Ezequiel, él gozaba de la protección y provisión de su colega que estaba en el gobierno. ¿A quiénes fue escrito el libro? Esta respuesta es muy breve. Ezequiel se dirige principalmente a los judíos del exilio, pero también a los que están viviendo en Judá bajo mucha opresión. Además, hay 7 mensajes contra las naciones enemigas. La profecía contra Tiro es de interés especial. Nabucodonosor y otros atacaron a Tiro, pero no fue hasta más de 2 siglos después que la profecía fue cumplida al pie de la letra. Los tirenses habían evacuado la ciudad costeña porque supieron que Alejandro Magno venía contra ellos. Hicieron otra ciudad en una isla que estaba cerca a la costa. Bueno, en lugar de usar la marina, Alejandro mandó que sus soldados echaran todos los escombros de la vieja ciudad que estaba sobre la costa al mar Mediterráneo. Barrieron el polvo para formar un pequeño istmo, o sea, un puente, hasta que alcanzaron la isla y destruyeron la nueva ciudad. Dejaron todo como una peña lisa y un tendedero de redes en medio del mar. Una cosa es seguro, hermanos, y eso es que la palabra del Señor se cumple. ¿Cuál fue el propósito del escritor? En primer lugar, la misión de Ezequiel fue de enfatizar a la nueva generación de judíos, nacida en el exilio,
que la razón para todo el sufrimiento era su pecado. Estaban tan degradados y llenos de autojusticia que no podían ver esto. Tenían sus profetas falsos que les prometía que pronto Babilonia caería o que de alguna manera ellos iban a regresar a sus casas en Jerusalén. Jeremías tuvo el mismo problema con los profetas falsos que vivían en Jerusalén. Segundo, Ezequiel quiso sostener la fe de los fieles. Predecía una eventual restauración nacional, una ejecución de juicio divino sobre los opresores y la reinstitución de la gloria de la monarquía davídica a la tierra. Tercero, enseña muy bien la soberanía de Dios con la repetición del estribillo: sabréis que yo soy Jehová. Y para que sepan que yo soy Jehová, se repite más de 60 veces y podemos ver la relación con la prueba que hizo Elías, que gráficamente ilustró quién era el verdadero Dios sobre el monte Carmelo. La declaración significa que Él es el Dios que cumple sus pactos, sea para juicio o bendición. Después de los primeros 6 años de ministerio, podemos observar un cambio en el énfasis del libro. Desde el comienzo de su ministerio hasta la caída de Jerusalén, concentró en el arrepentimiento y sobre el juicio venidero. Después de la caída de Jerusalén, tornó el énfasis en uno de dar esperanza de un futuro como nación, de restauración y aún la reconstrucción del templo. ¿Cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? Ya sabemos que la vida de Ezequiel comenzó en Jerusalén por nacimiento, pero el libro de Ezequiel comienza junto al río Quebar en Mesopotamia. Muchos comentarios lo llaman el canal Quebar, pero realmente es una bifurcación del Éufrates. Las aguas fluían desde el Éufrates arriba de Babilonia y daban una vuelta por la ciudad de Nippur y confluyen otra vez con el Éufrates hacia el sur, cerca de Erech, llegando finalmente al Golfo Pérsico. El Salmo 137 fue escrito por los exiliados y en referencia a este río cantaron el lamento que decía: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Tel Aviv era uno de 7 pueblos o colonias de judíos exiliados edificados sobre los bancos de este río. Estaba situada a unos 248 kilómetros al sur de Bagdad moderna y a unos 208 kilómetros al norte de Ur, la ciudad natal de Abraham. Es una llanura bien irrigada y bastante fértil y productivo. Vamos a estudiar por un momento el significado del nombre Tel Aviv. La palabra tel quiere decir montículo, y hoy en día hay muchas colinas y montecitos llamados tel porque son montículos de ruinas. Las ciudades, por razón de su fortificación, se edificaban sobre las colinas, ya que generaciones de gentes vivieron allí y sucesivas destrucciones ocurrieron allí. La gente simplemente traía nuevo material de construcción y edificaron sus casas encima de los escombros de la generación destruida. Entonces, en cada capa o nivel existe un estrato de tiempo que a los arqueólogos les fascina estudiar. La capa más arriba es la más reciente y la más profunda es la más antigua. Así es que ellos pueden fechar los artículos descubiertos. Bueno, eso no tiene una relación directa con Tel Aviv, porque en este caso el montículo refiere al grano y específicamente el trigo. Aparentemente Daniel había conseguido que los hebreos fueran establecidos en un área muy productivo. De la misma manera, José en Egipto había facilitado el terreno de Gosén a sus hermanos.
¡Qué evidencia de la provisión de Dios en medio de la disciplina y la dificultad! La ciudad de Tel Aviv en la actualidad, cerca de Jope o Haifa, fue la primera ciudad totalmente judía establecida en el moderno Estado de Israel. Y a propósito tomaron este nombre para su ciudad. Fue entre los exiliados del pueblito de Tel Aviv que Ezequiel pasó 7 días atónito entre ellos y luego les refirió un oráculo. En los capítulos 38 y 39, el profeta habla de una terrible invasión de Gog y Magog. Hay mucha discusión en cuanto a su identidad política, pero obviamente vienen desde el norte. Realmente involucra un estudio que remonta a los descendientes de Noé, después de la dispersión causada por las nuevas lenguas dadas por Dios en la Torre de Babel. ¿Cuál es la nación geográficamente al norte de Jerusalén? Es Rusia, y Moscú es casi exactamente hacia el norte. ¿Cuál es la identidad racial de Gog y Magog? La respuesta requiere bases históricas que nos llevan a ver Turquía y las naciones musulmanas de los Balcanos, pero especialmente Alemania. La verdad es que en todas aquellas naciones hay un creciente antisemitismo hoy en día. ¿Cuál es el resultado de la invasión? Dios enviará un terrible terremoto, un caos causando masacres entre las mismas naciones invasoras, pestilencia, inundaciones y acción volcánica. ¿En dónde ocurrirá todo esto? El 38:11 dice que sucederá en la nación de Jordania, al este del Mar Muerto. Hermanos, ¿es una coincidencia que ocurre tan cerca a la posición de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra? Me parece un lugar muy apto para un severo juicio de Dios. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. Básicamente podemos dividir el libro en 3 partes principales: la desolación de Judá, la destrucción de Judá y la restauración de Judá. La primera parte habla del destino previsto, la segunda de la acción enemiga contra el pueblo y la tercera del futuro de la nación. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con el llamado y la comisión del profeta, pero incorporado está el pronunciamiento de un juicio sobre los que les condena a aguantar el cautiverio. Existen 2 puntos en el libro que actúan como bisagras en que tornan los temas. En el 24:2, Ezequiel es informado por Dios que el sitio de Jerusalén ha comenzado. En el 33:21, el cual es el cambio principal, recibe la información que la ciudad ha caído. Antes del 24:2, su mensaje consiste de la ciudad ha de ser destruida. Después del 33:21, el enfoque profético es dirigido hacia el futuro y dice la ciudad ha de ser restaurada. En 25 al 27, Dios le dice que cuando la gente finalmente se da cuenta de la seriedad de su situación, entonces lo escuchará. La realidad de la destrucción de su patria y el masacre de sus hijos e hijas abrirá sus oídos para que le hicieran caso. Es interesante notar que la sección del 25 al 32, que contiene las profecías a las naciones, se encuentra en medio de la parte que predice juicio a Judá. La diferencia es esta, y es muy importante notarlo. ¿Existe alguna restauración milagrosa para estas naciones? No. Fíjese del caso de Tiro. Se acabó todo el asunto. Dios los juzgó una vez para siempre y nunca volvieron a cobrar la importancia, la riqueza y el poder como en aquel tiempo gozaban.
Otra manera de dividir el libro sería con el tema de la presencia de Dios. Del 1 al 33 sería Jehová ya no está, porque observamos que Dios está saliendo de Jerusalén. Y del 33 al 48 el título sería Jehová ha vuelto, porque regresa y se queda para siempre. En capítulos 10 y 11 vemos que la gloria chequina, o sea, la nube que marca la presencia de Dios, sale del templo y la ciudad gradualmente y con renuencia. Primero se aparta de los querubines y del propiciatorio en el lugar santo. Segundo, de la puerta del templo al este. Tercero, pasa por la puerta oriental de Jerusalén y finalmente reposa sobre el monte de Olivos y desaparece. Esa gloria visible estaba ausente de los templos de Zorobabel y de Herodes. Pero según Zacarías 2:5 y Ezequiel 48:35, esta presencia visible volverá al templo milenial de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo no permite que hablemos de los muchos temas en Ezequiel. Es un libro muy profundo e impactante. Es llamado el profeta de las visiones porque tuvo muchas. Dios le reveló muchas verdades de una forma gráfica y audible. Enseñó con muchas acciones simbólicas y con alegorías y parábolas. Las imágenes apocalípticas también son poderosas y en muchas maneras existen similitudes con el libro de Apocalipsis. Pero, ¿qué sucedió después de la muerte de Ezequiel? Otra vez quiero enfatizar que los libros de la Biblia son como una serie de retratos. El Espíritu Santo selectivamente tomó solamente algunos de los escritos proféticos. No quiere decir que Dios no estaba obrando de otras maneras. No quiere decir que Dios no estaba comunicando a través de otros profetas. Lo que tenemos en nuestras Biblias es la selección divina, porque fueron inspiradas. Entonces, tenemos que tratar de entender que otras cosas también estaban sucediendo entre cada una de estas fotografías y coordinar los conocimientos. Pues vamos a poner nuestra atención sobre el regreso a la tierra. Después de la muerte de Ezequiel pasaron otros 20 años y Ciro el Grande subió al trono de Persia, el país vecino de Babilonia. En 556, Ciro depuso a Astiages, el rey de los Medos, y comenzó a hacer el imperio más grande del mundo. En 536 hizo el edicto que permitió que los cautivos regresaran a sus respectivos países. Se cumple la profecía de Isaías sobre Ciro y las profecías de Jeremías de los 70 años. En el primer regreso, Zorobabel dirigió el grupo judío a la tierra y puso los cimientos para el nuevo templo en el mismo año. Daniel hubiera muerto 2 años después, en 534. Junto con Zorobabel fue Josué, también llamado Jesúa. José fue el sumo sacerdote y tuvo la autoridad para restaurar el altar y el culto. Unos 16 años después, Zacarías lo vio en una visión extraordinaria que absolutamente tenemos que ver en el siguiente episodio. Con el regreso de los judíos, los samaritanos no perdieron tiempo. Montaron muchos conflictos de allí en adelante. Los judíos trataron de construir el templo, pero se desanimaron por la oposición constante. Sin embargo, el sistema de los sacrificios siguió adelante. En medio de todo esto, Persia estaba pasando por Palestina para conquistar a Egipto, que convirtió a Persia en el imperio más grande de la historia. Darío I tomó el trono y dividió el imperio en satrapías. Además, trató de invadir a Grecia, pero fue derrotado en Maratón en 490. Ahora entra la época de Ageo y Zacarías.
Estos profetas reprendieron a la gente porque no habían sido fieles con la construcción del templo. Los samaritanos siguieron con sus quejas, pero los profetas insistieron más y Dios dio el resultado. Darío I decretó que los mismos samaritanos tuvieran que subsidiar y pagar la obra. Gloria a Dios, aún nuestros enemigos tendrán que servirnos. El templo fue completado en 516 a.C. Subió al trono Jerjes I, llamado Asuero en la Biblia, el cual se había casado con Esther. Fue la intervención de Esther que permitió que Esdras y Nehemías tuvieran vida. El segundo regreso fue dirigido por Esdras en 458. El rey en poder fue Artajerjes Longimanus y les fueron provistos todas las finanzas por la tesorería real. El tercer regreso fue bajo Nehemías en 444. En esta ocasión, Artajerjes les permitió la reedificación del muro de Jerusalén. Es de mucha bendición cuando podemos entender la relación de eventos en los libros históricos, Esdras, Nehemías y Esther, junto con los libros proféticos posexílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a concluir con un pasaje muy interesante de Ezequiel. En capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre él y lo llevó en el espíritu a un lugar aterrador. Era un valle en que los cadáveres no habían sido enterrados. ¡Qué feo! Habían muchos huesos y el espíritu lo hizo caminar entre todo eso. Era una prueba de su fe. Le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Profetiza sobre estos huesos. El profeta hizo una cosa muy sencilla, ridícula en realidad, y muy difícil, cosa que la mayoría de nosotros no hacemos por el orgullo o por el temor a la crítica de otros. Obedeció. Imagínenlo, ahí está el profeta predicando a un montón de huesos. Pero cuando obedeció en fe, pues vea los resultados. Se juntaron los huesos, se cubrieron de tendones, músculos, carne y piel, pero no tenían espíritu. Esto es un cuadro de muchas iglesias. Tienen todas las apariencias, pero no hay vida en ellas. No caminan, no andan, no reproducen. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu. Entonces Ezequiel profetizó otra vez y vino el viento del espíritu que los hizo levantar y tener vida. Dios le estaba enseñando al profeta que la gente de Israel estaba muerta en sus pecados y que sin él no había ninguna posibilidad de un regreso a la tierra. Pero con él y con su poder todas las cosas serían posibles. Si el relato de Gog y Magog fueron para mostrar la manera en que Dios defendería a Israel en el futuro, el relato del Valle de los Huesos Secos era para mostrar la manera milagrosa en que Dios haría que Israel sería llevado a la tierra prometida. Que Dios le bendiga en su preparación para el siguiente estudio sobre Ageo y Zacarías. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio del Antiguo Testamento 2.